Y aquí es donde yo les quiero aclarar a todos que el Instituto Nacional de Salud no vende ninguna prueba comercial. Como les comenté ayer, estamos haciendo el taller con las chicas de BD básicamente porque es el equipo que nosotros tenemos desde el año 2009. Si tuviéramos las demás tecnologías, seguramente hubiéramos tenido más opción de incluirlas, pero pues desafortunadamente, imagínense con un matrimonio desde el año 2009, pues que vamos a estar cambiando de matrimonio, ¿no? Pero les voy a contar de las técnicas disponibles en Colombia. Muchos de ustedes las conocen, las manejan. El instituto no las vende porque no nos interesa. Es más, ni siquiera las tenemos disponibles. Solamente el Genotype y ya les menciono por qué. Conocemos el cartucho Expert, la prueba que hoy en día se llama Expert Ultra, básicamente porque es la versión mejorada del Expert que fue recomendado por la OMS desde el año 2011. Sabemos que esta nueva versión de prueba lo que trae son dos blancos dianas para detección de Mycobacterium tuberculosis, lo que la hace claramente más sensible y que adicional a eso, el volumen de muestra que se adicionaba en el cartucho anterior, en este momento fue aumentado, lo que también se espera que mejore la detección de casos. Esta nueva versión del cartucho, que se llama así Expert Ultra, nos trae incluso dentro de sus modificaciones un mejor análisis desde el punto de vista de las curvas de fusión que nos permite discriminar incluso cuando se presentan mutaciones silenciosas. ¿Qué ocurría? Quedaba un paciente resistente, la mutación era silenciosa y el paciente salía regio con el tratamiento. Entonces eso generaba siempre algunas discordancias entre lo clínico y lo in vitro y por esa razón ellos hicieron este ajuste para que se pudiera identificar desde el laboratorio cuando una mutación confería resistencia y cuando no. Este cartucho Ultra está entrando al país desde se promulgó en 2017 y al país está llegando desde 2018, 19, más o menos, casi que todas las instituciones ya hicieron el cambio a esta nueva versión porque el anterior, que es el Expert normalito, ya no circula. El equipo es el mismo, con el mismo software y la misma metodología, realmente ahí no cambia nada. ¿Y qué tenemos entonces? Que hay en su detección de resultados hay un punto donde nos va a hablar de que detectó trazas de Mycobacterium tuberculosis, que esas trazas son mínimas cantidades de bacilos y por lo general aquí el perfil de resistencia a la rifampicina da no interpretable. Eh, por ejemplo, en estas trazas es fundamental el cultivo, porque ahí lo que dice el equipo es, yo vi como que vi el bacilo que pasó y va a ser el cultivo el que nos va a decir, mire, aquí está el bacilo, ¿ya? ¿En quiénes van a dar trazas? Probablemente en pacientes con VIH, menores de 15 años incluso. Y se tiene el cartucho, el último que ellos registraron entre el año pasado y este año es el XDR, que permite la detección de resistencia isoniazida, fluoroquinolonas e inyectables de segunda línea, que se espera que funcione como una prueba de espejo, es decir, que después de corrida la prueba de tuberculosis y rifampicina, se corra este segundo cartucho en los detectados. Sin embargo, la mayor dificultad que tiene este cartucho es que los módulos de los equipos de Expert Normalito o de Expert Ultra no aplican porque esta es una PCR de 10 colores. Entonces, quien tiene este equipo tiene que ver cómo o adquiere un módulo adicional o modifica uno de los módulos que tiene para poder correr este cartucho de Expert XDR. Clarísimo, el objetivo de la prueba, yo creo que todos lo sabemos. Yo les traigo aquí las matrices que por lo general han sido recomendadas desde el punto de vista del inserto de la casa comercial y de la OMS. Por ejemplo, para el Expert MTV RIF se tiene muchísima evidencia publicada, por eso incluso si se adhieren allí los aspirados nasofaringios, ¿sí? Cosa que aún no tenemos con otras de las pruebas comerciales de las que disponemos. El nivel de sensibilidad pues varía, el Esper Ultra nos dicen que es una de las técnicas más sensibles desde el punto de vista de la OMS y al hablar de una sensibilidad de 11.8 unidades formadoras de colonias para detección de complejo M tuberculosis, ahí es cuando la OMS dice no, hay que sacar la vaciloscopia porque esto es sumamente sensible en comparación con los 5.000 a 10.000. Para el Expert XDR se requieren mucho más, 136 unidades formadoras de colonia. El tiempo de obtención en resultados varía de acuerdo al cartucho que se esté procesando y en términos generales,
digamos que es una prueba con bajo riesgo de contaminación cruzada porque toda la magia ocurre dentro de este cartucho. Las demás pruebas que ellos ofrecen, entiendo que no todas tienen registro INVIMA en Colombia, pero sí digamos que el mensaje va a que los equipos disponibles hoy en Colombia, la mayoría se utilizan exclusivamente para tuberculosis. Y eso es una debilidad porque tenemos una capacidad instalada que muchas veces está subutilizada para tuberculosis y para los demás patógenos. ¿Qué dice la OMS? Esa es la última recomendación que ellos hacen en este documento verde que yo les menciono. Ustedes saben que la OMS realmente solo ha hecho dos ejercicios de aprobación con evidencia publicada, que es uno para el expert y el otro para el genotype. Y en este momento trabaja en sumar evidencia para las otras metodologías, como ya les voy a mencionar cuáles son estas otras. Entonces, de algún modo ese documento verde dice que la técnica debe utilizarse para adultos con signos y síntomas de tuberculosis. Este es el expert, el anterior, la versión anterior. Niños con signos y síntomas de tuberculosis pulmonar, adultos y niños con signos y síntomas de tuberculosis extrapulmonar, específicamente en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Cuando tenemos un líquido que el volumen solamente nos da escasamente 1 mililitro, escasamente, porque a veces es menos de eso, y nos dicen qué le puede hacer, uno debe priorizar la prueba molecular en los casos de TB meningia por la rapidez de obtención de resultados. Nos dice que puede utilizarse en otras muestras como líquidos estériles, ¿ya? Incluso la muestra de orina. Y en adultos y niños con signos y síntomas de tuberculosis diseminada nos da la opción de utilizarla desde muestras de sangre, pero uno, solo para esta población, que lo vimos ayer con TB diseminada, y dos, haciendo un tratamiento especial a la muestra porque no es de sangre, recuerden que la PCR se inhibe con la sangre, sino de la capa de blancos. Ahora, cuando esto es el Expert TB-RIF que fue recomendado en el 2011, ¿ya? Cuando nos vamos al ultra, des en cuenta que salen los mismos grupos de pacientes, pero ya de algún modo limita un poco más las muestras en las que se puede utilizar, pero no es porque la técnica no sirva, sino porque no hay aún suficiente evidencia científica publicada. ¿Qué esperaría yo como micobacterióloga que ocurra en 10 años? Que estas tablas salgan incluso para las demás técnicas que tenemos disponibles en el país. Por eso les insisto tanto en documentar sus experiencias. El Abbott Real Time es una prueba también de PCR, varios laboratorios la tienen, importante, muchos la tienen es para VIH y no han incursionado en tuberculosis y ahí van como pensándolo y como meditándolo, ¿no? También es una prueba reflejo, tiene un estuche que detecta Mycobacterium tuberculosis y aparte uno que hace resistencia a isoniazida y rifampicina sobre las mismas mutaciones que la técnica anterior, CAT-G y NHA y RPO beta. Las muestras son esputo y lavado broncoalveolar recomendadas en el inserto de la casa comercial y tiene un límite de detección de 17 para tuberculosis y 60 para resistencia. ¿Qué hemos visto nosotros? Que generalmente la gente quiere hacer corridas de 96 pruebas porque se ahorran los controles internos. Y esta es una de las técnicas que yo he visto que utilizan para el viernes, que es el día de la micobacteria. Ese día se corren todas las PCRs de tuberculosis, ¿ya? La limitante es que el algoritmo diagnóstico habla de 48 horas, entonces aquí esperar a las 96 no siempre es una buena opción y ahí dentro del costo que se le establezca a la prueba se tendrá que evaluar cómo pueden optimizar estos controles internos para generar la respuesta esperada por el algoritmo diagnóstico del ministerio. En términos generales, digamos que es una PCR automatizada, se reduce el riesgo de contaminación, la necesidad de infraestructura es menor con respecto a otras técnicas porque finalmente lo que buscan es el espacio donde colocar el equipo que hace todo allí adentro. Y la extracción, pues que sí se hace lógicamente en un área de contención. Tiene otros paneles como hepatitis, carga viral, VIH, leucemia, etcétera. Y las personas que están haciendo COVID en esta técnica se espera que vayan viendo en su oferta diagnóstica si pueden ir incluyendo tuberculosis. El BD-Max, que ayer Edilma nos mencionó algo de él, también es una PCR múltiple, también detecta tuberculosis y posteriormente se hace esta detección de resistencia a isoniazida y rifampicina con las mismas mutaciones. Todas las técnicas comerciales detectan las mutaciones más frecuentes ligadas a la presencia de resistencia en tuberculosis.
El límite de detección es de 0,5 unidades formadoras de colonia para complejo y 6 para resistencia desde muestras de esputo y lavado broncoalveolar. El tiempo de obtención en resultados también operativamente viene siendo un día, porque permite correr 24 muestras en 4 horas, pero no es que uno reciba la muestra a las 6 de la mañana y a las 10 tenga el resultado, ¿no? Siempre tiene un proceso previo, particularmente ligado a la ejecución del cultivo. También es una plataforma que ayuda mucho en términos de espacio, no es tan grande. En la preparación de las muestras se hace la lisis celular, la extracción y la concentración del DNA y es automatizada reduciendo el riesgo de contaminación por manipulación. Así como las demás, tiene unos paneles también que permiten el estudio de infecciones vaginales, parasitarias, virales, entre otros, incluido hasta coronavirus, y algunos laboratorios ya también la han adquirido con ese objetivo de ver otras metodologías. A veces nos preguntan, ¿yo qué equipo pongo, doctora? Y yo siempre les contesto, depende de lo que usted venda, ¿sí? Si finalmente su mayor objeto como laboratorio es VIH y ya tiene un ABOT, pues piense en un ABOT. Pero si su objeto de laboratorio es más hacia microbiología y va por un BDMAX para microbiología, pues piense en BDMAX. Cada uno de ustedes pues va definiendo de acuerdo al número de pruebas que tiene por día, cuál será su mejor metodología y la capacidad que ella puede tener instalada. El Aniplex lo conocemos yo creo que todos, finalmente es una técnica que se ha utilizado por mucho tiempo en el país. Vuelvo y les reitero que yo no vendo pruebas diagnósticas, pero yo creo que aquí sí es importante porque a veces yo escucho que me dicen, pero aún no es recomendada por la OMS. El Abbott y el BDMAX ya están en un proceso de recomendación por la OMS. Se espera que a 2021 salga esta política donde ya quedan formalmente recomendadas. Lo que se ha emitido previamente son documentos donde argumenta que su comportamiento es igual o similar a las pruebas que ya son recomendadas, es decir, el expert y, y los LPA. Y en el caso del Aniplex, hay un documento que se los voy a dejar en las memorias, que es de la Fundación para la Innovación de los chicos Bill y Melinda. Ahí nos cuentan un poco por qué esta técnica no ha sido recomendada, pero no es porque sea mala. Y como les digo, yo no vendo la prueba y ni siquiera la tengo en mi laboratorio, afortunadamente, porque no podríamos tener todos estos equipos y mantenerlos, ¿no? Pero no es que la técnica sea mala, sino que es una técnica china, donde no se ha surtido un proceso de revisión por la FDA. Pero recuerden que esta plataforma Aniplex, así como está aquí, vino siendo la misma de Sijin que se utilizó para coronavirus. Nuestros casos de diagnóstico de tuberculosis de un 15 al 20% y mejora la detección de las micobacterias no tuberculosas, ya que actualmente pues no existe ningún método diagnóstico que a partir de muestra nos diga que es una no tuberculosa. Necesariamente tenemos que tener un cultivo. ¿Cuáles son las desventajas? La dificultad para reconocer cultivos mixtos. Entonces podemos ver los flóculos y podemos ver que está turbio, pero no sabemos morfológicamente cuáles son las características de estas colonias. Está ligado a un mayor costo de implementación, entonces tenemos que tener pues mejores condiciones de infraestructura, mayores medidas de bioseguridad y tenemos que trabajar con un personal altamente entrenado en los protocolos tanto de procesamiento, en la experticia de los métodos y en las normas de bioseguridad. ¿Cuáles son las opciones que nos da el equipo una vez tenemos el tubo en el equipo? Entonces nos puede decir que el cultivo está negativo. Esta señal va a salir a los 42 días de incubación y tenemos que hacer una inspección visual de este tubo. Lo ideal es que cuando lo saquemos del equipo no observemos absolutamente nada. Sin embargo, si tenemos alguna sospecha, debemos hacerle un Sil-Nielsen y según el resultado de este, vamos a empezar a tomar decisiones que ya vamos a ver más adelante. La otra opción es que nos pite como positivo. Entonces, igual, tenemos que inspeccionar visualmente el tubo y el equipo nos va a registrar la fecha y el número de días y horas en que el tubo pitó positivo. Y este puede ser un positivo puro, y aquí en la imagen podemos ver cuáles son los flóculos que se ven específicos cuando es un complejo Mycobacterium tuberculoso. El cultivo se va a ver con unos floculitos. Y cuando está contaminado, él se va a ver turbio, a veces con flóculos y a veces sin flóculos.
Tenemos que tener en cuenta que no todo lo que nos crece en este medio de cultivo líquido son micobacterias. Aquí es un medio enriquecido donde nos pueden crecer bacterias positivas, gram negativas, hongos, levaduras, y no solo el complejo Mycobacterium, sino también otras especies de micobacterias. Después de que tenemos ya implementado un medio de cultivo líquido que va a ser un diagnóstico más rápido, lo ideal es que también tengamos una prueba rápida que me identifique y le podamos decir al médico si está positivo el cultivo, pero para qué está positivo, sobre todo cuando estamos sospechando de tuberculosis. Y entonces tenemos una prueba ya que es por inmunocromatografía, que va a detectar la proteína MPT64. Entonces, este es un antígeno que produce el complejo Mycobacterium tuberculoso cuando está en su fase exponencial. Entonces, lo que va a hacer esta membrana es que tiene un anticuerpo, que es el MPT64. Vamos a colocar el antígeno del medio de cultivo y este se va a pegar al antianticuerpo marcado con oro coloidal. Debemos tener en cuenta que las especies que nos va a identificar son el Mycobacterium tuberculoso, el Mycobacterium bovis, el africano y el microtic. Que si llegamos a tener una especie diferente, pues la prueba nos va a dar negativa. Y también hay especies del complejo Mycobacterium tuberculoso que tienen mutaciones o delecciones o inserciones que no están dejando expresar esta proteína. Entonces ahí vamos a tener unos falsos negativos. Entonces nos pasa mucho que nos envían al instituto las muestras que son con identificación negativo para complejo Mycobacterium tuberculoso. Y cuando hacemos la identificación, ya por la metodología de Genotype, pues nos va a decir que es un complejo tuberculoso. Entonces, lo que hacemos nosotras es pasarlo y hacer la prueba de sensibilidad y finalmente sacar un resultado. Ustedes ya han informado que está negativo para esta inmunocromatografía. Entonces, lo ideal es que el médico sepa que no fue un error en ninguna parte del proceso, sino que existen estas cepas. Y así no empecemos a tener dudas de los laboratorios. Nos pasan, no mucho, pero sí pasan. Y si nos llegan así al instituto. ¿Cuánto tiempo dura el impitar positivo la muestra en el medio en el equipo? Entonces, este va a depender de varios factores. Uno de ellos es el tipo de muestra y el número de bacilos viables en cada muestra. Entonces, nosotros sabemos que hay muestras pulmonares y extrapulmonares, que por sus características van a tener muchos bacilos o pocos bacilos. De esto va a depender. También va a depender del procesamiento de la muestra. Se dice que durante el procesamiento de la muestra alcanzan a morirse entre el 60 y el 70% de las micobacterias. ¿Por qué se mueren? Porque a veces hacemos una decontaminación muy fuerte. Y si le colocamos un pH muy alto o muy bajo, pues va a reducir la tasa de positividad. Y tenemos que tener también muy en cuenta que si el pH está muy alto, nos puede causar una falsa fluorescencia transitoria. Por eso es tan importante seguir los protocolos que vamos a ver más adelante y observar el tubo siempre que lo saquemos del equipo. También durante la etapa de la centrifugación, si la centrífuga no alcanza las velocidades suficientes, pues no va a lograr que los bacilos se precipiten. O si la centrífuga está caliente, no es una centrífuga refrigerada, el calor también puede matar muchos de estos bacilos viables. También depende de la especie de la micobacteria. Entonces, ahí ya sabemos que hay micobacterias de crecimiento rápido y de crecimiento lento. Cuando las micobacterias tienen un crecimiento demasiado lento, el consumo de oxígeno es mucho menos y puede no haber fluorescencia. Por eso también cuando salen los cultivos negativos debemos observarlos muy bien, porque puede ser que nunca pitó el equipo, nunca leyó la fluorescencia porque era una micobacteria de lento crecimiento. Por eso siempre lo recomendable, si tenemos alguna duda, si vemos algo raro en el tubo y no lo vemos transparente, pues lindo como tiene que salir negativo, lo ideal es que hagamos un Sig-Nielsen. Y las personas que ya han tomado tratamiento, también estas micobacterias se van a demorar en ser viables y en mostrar crecimiento en el medio de cultivo. En todo este proceso, lo ideal es tener el medio sólido. ¿Para qué nos sirve el medio sólido? Para hacer una correlación clínica. Si me creció el tubo negativo a los 42 y lo veo turbio, me hago referencia de mi medio sólido y hago comparación. Ya lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante. ¿Qué nos muestra el equipo? Entonces, el equipo lo que hace es sacarnos unas gráficas donde tenemos en el eje Y las unidades de crecimiento.
Estas unidades de crecimiento las va a detectar la fluorescencia cuando tengamos un umbral de positividad de 78 unidades de crecimiento, que equivalen más o menos a 10 a la 5 y a la 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro de muestra. En el eje de las X vamos a tener el tiempo de crecimiento en días. Y recordemos que los vamos a incubar hasta 42 días. Ya nos va a mostrar la curva de crecimiento. ¿Qué debemos esperar? Que lo que crece antes de los 5 días o es una micobacteria no tuberculosa o es contaminación. La positividad esperada del complejo micobacterium tuberculoso está entre el día 7 y entre el día 12, 13. Entonces, lo ideal es que lo que tengamos positivo, pues lo veamos bonito con flóculos. Y cuando tenemos una baja carga bacilar o una no tuberculosa, nos va a crecer después del día 20. Va a depender del microorganismo que esté creciendo en nuestro medio de cultivo. ¿Cuáles van a ser los criterios para definir un verdadero positivo para complejo micobacterium tuberculoso? Entonces, lo primero que hace el equipo es pitar, nos dice que está positivo, vamos a sacar este medio de cultivo líquido y vamos a observar el medio, como les decía, con los flóculos característicos del complejo. Una vez lo saquemos, le vamos a hacer un Zell-Nielsen. En este Zell-Nielsen vamos a ver los bacilos ácido alcohol resistentes, generalmente sin contaminación, que es lo ideal, y agrupados como factor cordón. Así como está en la imagen, así se van a ver al Zell-Nielsen. Y le vamos a hacer una prueba de inmunocromatografía. Entonces, esta es positiva para complejo. Así nos da, no tenemos dudas, lo que tenemos que informar es que es un cultivo líquido positivo para complejo M tuberculosis. Lo ideal es que digamos, en cuántos días nos creció, y de ahí vamos a partir para hacer las pruebas según lo descrito en los lineamientos de la resolución. Por eso es que tenemos que tener muy claro, primero, los lineamientos que los vamos a ver mañana, como les decía Claudia, y segundo, una correcta correlación con las personas que si estamos derivando las muestras, porque si a este cultivo ya le hicieron de la muestra, que es lo que debe suceder, una prueba molecular, muy seguramente él ya tiene un resultado de la prueba molecular. Si es sensible este cultivo, pues ya no le tengo que hacer nada. Tenemos que tener claro cuál prueba molecular fue la que se le hizo, porque si solo se le hizo rifampicina, debemos hacerle isoniazida si está resistente. Entonces tenemos que completar el perfil de resistencia a isoniazida, entonces este medio de cultivo se debe enviar al Instituto Nacional de Salud. Entonces eso lo vamos a ver al detalle mañana, pero sí tenemos que tener una correlación muy clara y saber que no es un tubo que me dio positivo y ya lo informé, sino que es un pacientico al que tenemos que ver cuál es la historia de su diagnóstico. ¿Cuáles van a ser los criterios para sospechar una micobacteria no tuberculosa? Entonces, lo primero que vemos es nuestro tubo en medio líquido. Ya no vamos a ver los flóculos típicos del complejo micobacteriano tuberculoso, sino que vamos a ver o turbidez y vamos a ver unos flóculos como en forma de algodón o las dos cosas. ¿Qué vamos a hacer? Un Zell-Nielsen. En ese Zell-Nielsen vamos a ver los bacilos ácido alcohol resistentes, sin contaminación. Aquí ya no se va a ver el famoso factor cordón. Y le vamos a hacer una prueba inmunocromatográfica que nos va a dar negativa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Descartar que sean micobacterias de desarrollo lento o que tengamos muy pocos bacilos. Entonces, lo ideal es que incubemos por 2 días más en el equipo este medio de cultivo. Y vamos a ir a hacer correlación con el medio de cultivo sólido. Si el medio de cultivo sólido está con crecimiento, con una colonia que no es nada típica de tuberculosis, pues ya vamos a tener un mejor diagnóstico y vamos a saber qué va a pasar. A los 2 días vamos a sacar el tubo y le vamos a repetir la prueba inmunocromatográfica. Si nos da positiva, pues vamos a informar el complejo micobacterium tuberculoso. Y si nos da negativo, entonces vamos a remitirla para identificación de especie. En muchas instituciones no realizan las dos pruebas para complejo, sino que lo ven, le hacen el Zell-Nielsen, lo dejan incubando y luego lo sacan. Ese es el protocolo que ustedes ya tienen que estandarizar en su institución. ¿Qué vamos a hacer cuando nos da una tinción positiva para bacilos ácido alcohol resistentes más contaminación? Entonces vamos a ver nuestro tubo con los flóculos característicos y con turbidez. Cuando hacemos el Zell-Nielsen, vamos a ver los bacilos ácido alcohol resistentes y vamos a ver además las estructuras bacterianas, levaduras o hifas o bacterias.
Nos puede dar la prueba positiva para complejo y lo vamos a informar. Entonces vamos a decir que es un cultivo positivo para complejo Mycobacterium tuberculosis con presencia de contaminación. O vamos a decir que la prueba está negativa. Si nos da negativa, lo que vamos a hacer es remitirlo para identificación de especie y vamos a solicitar una nueva muestra al paciente para asegurar un adecuado diagnóstico. Y lo vamos a remitir al instituto para la identificación. ¿Qué va a pasar cuando el cultivo está contaminado? Entonces vamos a sacar el tubo sin presencia de los flóculos característicos y lo vamos a ver turbio solamente. Al Sil-Nielsen no le vamos a observar los bacilos ácido alcohol resistentes y no le vamos a realizar una prueba inmunocromatográfica porque ya sabemos que no, en teoría no es una micobacteria. Si el cultivo crece antes de los 7 días, lo ideal es incubarlo otros 14 días. Después de los 14 días, repetir el Sil-Nielsen, porque esto nos asegura si existe una tuberculosis en baja cantidad y nos esté produciendo un falso negativo. Si el Sil-Nielsen nos da negativo después de esos 14 días de incubación, vamos a informar el medio de cultivo líquido como contaminado, como que no se observan bacilos ácido alcohol resistentes y se solicita nueva muestra. No vamos a esperar un LJ. Sin embargo, sí vamos a ir a hacer una correlación con el LJ. Si presenta crecimiento, también debemos hacerle un Sil-Nielsen para hacer la correlación de que tanto el líquido como el LJ me están mostrando lo mismo. Y si nos da Sil-Nielsen positivo, pues vamos a hacer lo que estábamos explicando en la diapositiva anterior. Si el cultivo crece después de los 7 días y nuestro Sil-Nielsen nos da negativo, lo vamos a informar como cultivo líquido contaminado, no se observan bacilos ácido alcohol resistentes y se solicita nueva muestra. Siempre tenemos que ir a ver cómo va nuestro LJ, si está contaminado o no. Puede ser que el LJ no le crezcan tan fácilmente estas bacterias de contaminación. Entonces vamos a guiarnos por nuestro Sil-Nielsen y lo vamos a reportar. ¿Qué vamos a hacer cuando el cultivo está positivo antes de los 4 días de incubación? Pues aquí tenemos 3 opciones. La primera es que se observa un medio líquido con flóculos característicos del complejo Mycobacterium tuberculoso. Al Sil-Nielsen vamos a ver los bacilos agrupados con el factor cordón y la prueba inmunocromatográfica nos va a dar positivo. Aunque crece antes de los 4 días, si tenemos todavía la realización de una baciloscopia en una muestra de esputo y esta baciloscopia la vemos que se le diagnosticó al paciente con 3 cruces, esto puede pasar. Tenemos una alta carga bacilar en la muestra, lo colocamos en el cultivo y pues como habían tantos bacilos viables, él crece antes de los 4 días. Entonces podemos informar cultivo líquido positivo para complejo Mycobacterium tuberculoso y el tiempo en días de detección. La segunda opción es que no se observa turbidez, vamos a ver la presencia de no vamos a ver tampoco la presencia de flóculos y cuando hacemos el Sil-Nielsen no vemos absolutamente nada. Aquí no le vamos a realizar la prueba cromatográfica, pues porque no tenemos bacilos. Si en el Sil-Nielsen no se observan bacilos ni contaminación, vamos a reincubar por 14 días, como veíamos en la diapositiva anterior. Y por último, vamos a observar un medio sin flóculos característicos del complejo, sino vamos a ver flóculos finos y turbidez. En el Sil-Nielsen vamos a observar los bacilos sin contaminación y se observan generalmente aislados, ya no los vemos como en el factor cordón. Si le hacemos la prueba inmunocromatográfica y nos da negativo, entonces vamos a informar cultivo positivo, la prueba inmunocromatográfica negativa y vamos a remitir este cultivo para identificación de especie, porque tal vez es una no tuberculosa de crecimiento rápido. Y vamos a comparar con el LJ. Lo ideal es que cuando remitimos este cultivo positivo para bacilos, aunque el LJ no esté crecido, nos envíen ese LJ a nosotras. Nosotras hacemos la identificación y seguimos incubando el LJ como respaldo también para nosotras cuando ya tengamos un resultado de una prueba. ¿Y qué vamos a hacer en los casos especiales? Entonces, no es común ni debe presentarse que tengamos un medio de cultivo líquido sin crecimiento y un LJ con crecimiento. ¿Por qué no es común y no debe presentarse? Porque ya dijimos que el medio de cultivo es mucho más sensible, el líquido, que el sólido. Sin embargo, como somos humanos y podemos equivocarnos, empezamos a pensar muchas cosas, ¿cierto? Tal vez yo no le eché el suplemento, tal vez no agregué la muestra,
al medio líquido y si se la puso al medio sólido. Si esto llegara a pasar, tendríamos que hacer el SIL-Nielsen del LJ, la identificación e informarnos, porque realmente no puede pasar, pero si pasa, vamos a realizar el diagnóstico con el medio de cultivo sólido, que no es lo ideal. Y muy seguramente algo pasó en el proceso que debemos revisar. Ya para casi terminar, ¿cuáles son las cosas críticas que debemos tener en cuenta? Los medios de cultivo líquidos se deben trabajar todos dentro de la cabina de bioseguridad biológica, utilizando todos los elementos de protección personal pertinentes. Cuando abramos los cultivos durante el procesamiento, debemos tratar que sea el menor tiempo posible, evitando la formación de aerosoles. No debemos abrir simultáneamente varios tubos de cultivo para evitar la famosa contaminación cruzada de la que hemos estado hablando ya estos 2 días. Cuando cerramos los medios líquidos, debemos hacerlo con firmeza, deben quedar muy bien cerrados. Primero, porque van a salir aerosoles cuando lo tengamos en el equipo incubando, y eso también puede detectar la fluorescencia, la lectura de la fluorescencia del equipo. Tener muy en cuenta los volúmenes que nos dice la casa comercial que agreguemos a nuestros medios líquidos, volúmenes superiores pueden aumentar el pH del medio y, como decíamos, van a causar una falsa fluorescencia. Puede aumentar también la contaminación y pues afectarnos el rendimiento del medio de cultivo. Y recordar que el medio sólido es un medio de respaldo. Cuando el medio líquido nos dé negativo a los 42 días, cuando ya lo observamos, cuando ya no tenemos ninguna duda, si le hicimos el SIL-Nielsen y nos dio negativo, tranquilamente podemos informarlo. No tenemos que esperar en el medio de cultivo sólido. Este solamente va a ser para la correlación y mi respaldo para ya ver, observar si tengo alguna duda con las colonias. Y vamos a ver los indicadores del rendimiento para el cultivo. Entonces, el primero es el aporte del cultivo al diagnóstico. ¿Cómo se mide este? La idea es comparar el aporte del cultivo al diagnóstico sobre las pruebas moleculares que se han realizado. Entonces, el numerador es el número de pacientes con tuberculosis pulmonar con prueba molecular negativa que fueron reportados como positivo en un periodo de tiempo por el cultivo. Y el denominador son todos nuestros pacientes diagnosticados por cultivo y por prueba molecular multiplicado por 100. Este valor de referencia no se tiene establecido. Lo ideal que es, aunque las pruebas moleculares son muy sensibles, es lo que se recomienda hacer de primeras, que el cultivo en medio líquido nos dé un aporte, sobre todo en las muestras extrapulmonares. Cuando ya tenemos en pacientes, más adelante ya lo vamos a ver, que ese es un indicador de fortalecimiento de los laboratorios. Entonces, este indicador se calcula teniendo en cuenta a los pacientes adultos con tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente a partir de muestras respiratorias. El siguiente indicador es el porcentaje de tubos contaminados. Entonces, el numerador va a ser el número de tubos contaminados y el denominador es el número de tubos total sembrados. Como nos decía Dilma, no debe superar entre el 8 y el 10%. ¿Qué indica un indicador alto? Que las muestras están siendo conservadas sin refrigeración, que estamos demorando mucho entre el proceso de la toma de la muestra hasta su procesamiento, que la concentración del descontaminante no está normalizada como se debe, un escaso tiempo de contacto con el contaminante, unos defectos en el proceso de esterilización tal vez de nuestros reactivos y tal vez unos descuidos en el procedimiento que requieren esterilidad, mal uso de la cabina, del área de trabajo que generan corrientes de aire, pues ya lo vimos anteriormente con Edilma, un poco más detallado. Y finalmente el porcentaje de muestras para baciloscopia positiva y cultivo negativo. Este indicador lo vamos a estar manejando en los pocos casos que se va a realizar el diagnóstico con baciloscopia positiva. Lo ideal es que este indicador desaparezca porque ya no vamos a realizar baciloscopias de diagnóstico en nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo es este indicador? Es el porcentaje de muestras baciloscopia positiva y cultivo negativo. El numerador va a ser las muestras baciloscopia positiva y cultivo negativo sobre las muestras a las que se le realizó baciloscopia y cultivo en un periodo de tiempo. El valor de referencia es de 2 a 3%. Un valor mayor indica también que es una demora entre la toma de la muestra y el procesamiento. Las muestras se me están muriendo
todos los bacilos mientras el proceso de llegar, o los estoy matando durante la decontaminación, o durante la centrifugación, o no estoy incubando a temperaturas adecuadas mis cultivos, o están ocurriendo errores en la lectura de las baciloscopias, falsos positivos. Y recordarles que el tiempo de respuesta también tiene un indicador, y este tiempo de respuesta dice que más del 95% de los resultados de cultivos negativos deben haber sido entregados dentro de los 43 días después de recibido la muestra, y verificar que un porcentaje similar de los cultivos positivos haya sido informados y remitidos para otras pruebas dentro de las 48 horas de detectado el desarrollo. Entonces, estos son unos indicadores que, si no los estamos midiendo en nuestros laboratorios, debemos empezar a monitorearlos y a medirlos para saber si estamos teniendo dificultades en estos. El control de calidad interno de los medios de cultivo MIGID, ¿sí? Nidia pues en este momento está tratando de conectarse, esperemos a ver. Entonces, digamos que dentro de los procesos más importantes para evidenciar el buen desempeño de la recuperación de las micobacterias en el equipo MIGID está el tema del control de calidad del medio de cultivo. Está recomendado que estos controles de calidad se hagan cada vez que tengamos un nuevo lote de MIGID, ¿sí? Y digamos que debemos estar muy atentos a esto para poder cumplir, digamos, con los parámetros de control de calidad. ¿Qué se utiliza para hacer el control de calidad? Se utilizan cepas ATCC. Los cultivos se recomiendan, digamos, los siguientes 3 cepas ATCC: Mycobacterium tuberculosis, la 27294, el Mycobacterium fortuitum, la 6841, y el Kansasi 12478. A veces es difícil conseguir estas cepas ATCC, aunque realmente si nosotros planeamos con tiempo, todo el tema de la adquisición de estas cepas, las podemos obtener, digamos, para estar en el momento de que se vaya a requerir hacer el control de calidad, ¿sí? Es más fácil conseguir el fortuitum y el Kansasi que el tuberculosis. A veces lo que hemos hecho es que si tenemos un aislado bien caracterizado de tuberculosis, que sea multisensible, podemos utilizarlo como parámetro para hacer este tipo de pruebas de control de calidad, pero no es lo ideal. Lo ideal es tener la cepa ATCC, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de los materiales necesarios, los controles de calidad, pues necesitamos los tubos MIGID, necesitamos los suplementos, necesitamos el organismo o los microorganismos con crecimientos menores de 15 días. Lo que decía Claudia anteriormente, si yo tengo este tipo de crecimiento, esperen un momentico, si tengo este tipo de crecimiento que viene esa cepa liofilizada, debo hacerle un doble repique. Es muy importante para que, digamos, la capacidad metabólica de la cepa sea la ideal para poder evidenciar su crecimiento en los medios líquidos. Necesitamos tubos estériles, tubos Eppendorf, perlas de vidrio estériles para sobre todo el Mycobacterium tuberculosis, que a veces es como muy granular, los medios de Lowenstein-Jensen, entonces digamos, y un nefelómetro para medir el 0.5 de McFarland. Entonces, realmente en los procesos de control de calidad lo que vamos a hacer es una serie de diluciones a partir de la cepa que estamos trabajando, y hay que tener mucho cuidado en el manejo digamos, de estas cepas, y que cuando arranquemos a hacer todos los procesos del control de calidad, el primer tubo lo hagamos en un tubo plástico, porque allí es donde vamos a depositar las perlas de vidrio. Entonces, evitar de pronto que haya un riesgo de que se pueda romper el tubo, entonces preferimos hacerlo en un tubo Falcon, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Somos como muy estrictos en ese proceso cuando estamos iniciando la implementación de MIGID, donde ya, digamos, los clientes deben tener todas las cepas ATCC previamente reconstituidas con los tiempos de crecimiento ideales, ¿sí? Entonces, digamos que en el manejo lo que vamos a hacer es colocar la muestra en el tubo Falcon, colocar la cepa con el crecimiento menor de 14 días,
hacer una suspensión más o menos cargadita, pasarlo por Vortex, dejarlo 20 a 30 minutos en reposo y luego ya teniendo un sobrenadante que tenga, digamos, una concentración buena de la micobacteria, empezamos a pasar esos sobrenadantes al tubo B y al tubo C. Ya en el tubo C lo que vamos a hacer es medir la concentración al 0.5 de McFarland, ¿sí? Y ya teniendo calculada esta concentración, lo que vamos a empezar es a hacer una serie de diluciones en unos tubos que previamente tienen solución salina, 4.5 y 4 mililitros respectivamente, y empezar a hacer una dilución seriada, ¿sí? ¿Qué pasa? En el control de calidad lo que nosotros vamos a tratar es escoger el tubo F de la dilución 1 en 500 para tuberculosis, el tubo G 1 en 5000 para el fortuitum y el H que es la dilución 1 en 50.000 para el Kansasi. Entonces, al escoger estas tres diluciones, lo que vamos a hacer es depositarlas en el tubo Millir en una cantidad de 500 microlitros y previamente nosotros hemos adicionado los 800 microlitros del suplemento, ¿sí? Al mismo tiempo que estamos haciendo, digamos, la siembra en los medios líquidos, los vamos a hacer también en los medios sólidos, porque necesitamos controlar también si el medio sólido del lobo stengensen que estamos utilizando es capaz de recuperar las micobacterias, estos tipos de micobacterias ATCC, bajo esas concentraciones. Entonces, ¿qué esperamos nosotros con respecto a la positividad del instrumento? Que el Mycobacterium tuberculosis, bajo esa dilución 1 en 500, sea capaz el equipo de detectarlo entre el día 6 y el día 10. El Mycobacterium fortuitum en la dilución 1 en 5000 sea capaz, porque ustedes saben que el fortuitum es de crecimiento muy rápido, sea capaz de detectarlo entre el día 1 y el día 3, y el Kansasi, bajo la dilución 1 en 50.000, el equipo sea capaz de detectarlo entre el día 6 y el día 11, ¿sí? Realmente, pues estos son los resultados previstos, lo que estamos esperando para saber si realmente el desempeño del equipo Millir bajo todos los insumos, controlamos, como ven, el suplemento, controlamos el medio líquido, controlamos el medio sólido, cumplieron y fueron capaces de detectarse en esos días. Si no se cumplen, digamos, estos criterios, nos toca verificar primero la viabilidad del inóculo, la edad del cultivo, cómo yo lo tenía almacenado. Si no se llega a cumplir, pues nos toca evaluar todo el proceso y volver a repetir el control de calidad, ¿sí? Volvemos a hablar un poquito sobre el tema de los controles negativos. O sea, en este caso estamos hablando de los controles positivos con tres tipos de cepas ATCC, una crecedora rápida como es el fortuitum, un Mycobacterium tuberculosis y la Kansasi. Pero en el caso también nos toca controlar muy bien los insumos y por esto vuelvo a repetir el tema del control negativo, que se debe hacer con el buffer fosfato y se debe utilizar 5 mililitros de esto y se debe procesar junto con un lote de muestras procesadas en un día. La recomendación que nosotros hacemos es que lo deben hacer una vez a la semana. ¿Para qué? Para poder asegurar que todo el proceso que estamos haciendo tiene buen desempeño en la recuperación. Puede pasar que el control positivo pueda mostrar fluorescencia y verifique una positividad. Entonces ahí hay que investigar absolutamente todo, el procedimiento y todos los reactivos que utilicé para este control, porque puede haber una posible fuente de contaminación. Entonces eso es bien importante. Digamos que en control de calidad también es importante, bueno, ahora con el tema de la baciloscopia, con estos nuevos lineamientos, nosotros antes valorábamos mucho la correlación entre los frotis o las baciloscopias versus el cultivo, ¿sí? Podríamos con el Epicenter, que es el software que me alerta los resultados y adicional tiene todo el análisis epidemiológico. Este software trae unos filtros donde podríamos comparar, digamos, las baciloscopias con los cultivos, qué tanto fueron positivos los BKs versus el cultivo positivo, qué tanto fue negativo el BK comparado con el cultivo, ¿sí? Para mirar, digamos, el desempeño también de la recuperación y qué tanto está siendo sensible en un momento determinado la baciloscopia.
Entonces, y otro tema importante en el control de calidad es llevar el porcentaje de contaminación, como lo dijo Angélica ahorita en la anterior presentación, que debemos tener un control del porcentaje de contaminación que estamos teniendo en el medio líquido. Importantísimo siempre manejar registros de los números del lote de los tubos MIGI, del suplemento, con sus fechas de vencimiento. Mantener un registro del lote de muestras procesadas al mismo tiempo, porque digamos, si yo hoy procesé un lote de 25 muestras y lo que les decía, puede hacer que al otro día todas me aparecieron como positivas, yo saber muy bien cuáles fueron los códigos de esas muestras que procesé, la fecha de inoculación, la persona que hizo el trabajo, el tiempo de positividad por fluorescencia, los frotes y resultados del tubo positivo, qué contaminación tenía. Y siempre comparar los resultados del MIGI con el medio sólido. Nosotros siempre les recomendamos que cuando tengan un tubo MIGI positivo y confirmen que están los bacilos ácido alcohol resistentes, inmediatamente cojan su medio sólido y lo separen en una gradillita aparte para ir evidenciando ese crecimiento que está teniendo el medio sólido, que es la pareja de ese medio líquido, ¿sí? Entonces es importante, digamos, tener un muy buen control en el seguimiento de los cultivos positivos. Hay algunas instituciones que le colocan al medio sólido acompañante del tubo MIGI positivo como un sticker de un color diferente para que la persona vaya visualizando también el crecimiento. Entonces, digamos que con todo el manejo del control de calidad vamos a verificar muy bien el desempeño de la recuperación de las micobacterias, porque lo estamos haciendo basados en unas concentraciones ya estandarizadas y definidas. ¿Para qué? Para poder evidenciar muy bien si el equipo está siendo capaz de detectar los bacilos en los días determinados, y adicional estamos controlando toda la esterilidad de los diferentes reactivos. Entonces, eso era lo que quería contarles. Gracias, Edilma. Bueno, y ya para terminar, chicos y chicas, les tenemos una charla muy bonita desde mi punto de vista, que habla de los indicadores que se tienen hoy en día para los laboratorios. Esto es algo que a nosotros nos fue contando la OMS hace unos años, y de algún modo son indicadores que se han ido incorporando a nuestro manejo de programa nacional. Se los queremos contar no tanto para que piensen que mañana todos se van a medir, en realidad no todos se van a medir mañana, algunos sí, pero no mañana. Pero básicamente es para que ustedes entiendan por qué a veces como instituto parecemos medio brujas, y en realidad no es que seamos tan brujas, sino que necesitamos avanzar desde la óptica de laboratorios, de red, de nosotros como cabeza de red y como programa nacional. Entender mucho de por qué pedimos información,
no es que toda la utilicemos a nivel nacional, sino también internacional. Entonces vamos a iniciar. Entonces, estos son los indicadores y metas para el fortalecimiento del laboratorio en el marco de la estrategia fin a la tuberculosis. ¿Qué quiere medir estos indicadores? La capacidad de los programas en los países para realizar el diagnóstico y prevención de la tuberculosis. ¿Cuál es el principal objetivo? Entonces, ellos quieren medir la rapidez y la precisión con la que en los países se detecta la tuberculosis usando los nuevos métodos diagnósticos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el acceso que tienen las personas a las pruebas de sensibilidad. Y no es solamente que les hagan una prueba de sensibilidad, sino que se la hagan con calidad. Entonces, ya vamos a ver cómo los plantearon para poder cumplir estas mediciones. Entonces, dice que los indicadores es una propuesta para que los países elaboren unos planes de fortalecimiento en la capacidad de sus laboratorios durante el periodo del 2016 al 2025, que son el periodo durante los que se va a monitorear. Y a medida que los países progresen en los sistemas de registro de información, estos se van a analizar y se van a monitorear a nivel de cada país. Estos fueron actualizados en el 2016. ¿Qué se hacía antes? Antes lo que nos pedían era que contáramos a nivel país cuántos laboratorios teníamos haciendo vaciloscopia, cuántos laboratorios teníamos haciendo cultivo y cuántos laboratorios teníamos haciendo pruebas de sensibilidad en el país. Y ellos contaban los habitantes que teníamos en cada uno de los países y decían, sí, tienen muchos laboratorios y si la persona quiere hacerse un cultivo, accede a un laboratorio que efectivamente se lo va a hacer. Pero eso no les demostraba la cobertura que tenían estos métodos diagnósticos sobre la población que en realidad la necesitaba, no mostraba el acceso. Además, se dieron cuenta que tenían que lograr una implementación de los métodos diagnósticos y sustituir la vaciloscopia. Y se estaban dando cuenta pues que en eso no se estaba avanzando. Lo ideal es que empecemos a sustituir la vaciloscopia por un método rápido y la primera metodología recomendada fue la del EXCA, que nos decía que era tuberculosis y la resistencia a rifampicina. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta? Que tenían que tener muy en cuenta las diferencias de la epidemiología de la enfermedad en cada uno de los países, los problemas de acceso que tenía la población específica, si vivía en una zona urbana o en una zona rural, si tenían sistemas de transporte de muestras o si apenas iban a empezar a implementarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Definir mejor una forma de medición y plantearon 3 objetivos. Entonces, el primer objetivo es aumentar el acceso de la detección rápida de tuberculosis. Para esto, plantearon 5 indicadores que ya los vamos a ver más adelante. El segundo objetivo es alcanzar el acceso universal a pruebas de sensibilidad y para esto plantearon 3 indicadores. Y nuestro tercer objetivo es fortalecer la capacidad de los servicios de laboratorio y allí tenemos 4 indicadores que vamos a ver. Todo esto para lograr poner fin a la tuberculosis. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de nuestros indicadores. Entonces el primer indicador le preguntaba a cada país si tenía un algoritmo diagnóstico que indicara un test rápido molecular como prueba diagnóstico inicial para todas las personas con signos y síntomas de tuberculosis. La meta para el 2020 era que todos los países lo tuvieran. Nosotros, como país, alcanza esta meta y sale la resolución 227 del 2020, que la vamos a ver mañana y vamos a ver cómo está el algoritmo indicando esta prueba rápida molecular. El indicador 2 nos pregunta cuál es el porcentaje de casos notificados de tuberculosis nuevos y recaídas evaluados con una prueba diagnóstica rápida como prueba inicial de diagnóstico. La meta para el 2020 es que esto suceda en el 80% de los casos y para el 2025 tenemos que llegar a que todos los casos se diagnostiquen con una prueba molecular. Esto se va a monitorear en los países de ingresos bajos y medios y lo ideal es que esto se haga de forma estratificada por grupos de riesgo. ¿Cómo estamos en Colombia? Para el año 2019, solo el 18% de nuestros casos fueron diagnosticados por una prueba molecular. El tercer indicador es el porcentaje de casos de tuberculosis notificados como nuevos y recaídas con confirmación bacteriológica.
La meta para el 2020 es que el 80% de los casos y el 90% de las recaídas tenga una confirmación bacteriológica. Y para el 2025 se quiere que el 90% de los casos y el 95% en recaídas tenga una confirmación bacteriológica. ¿Qué se busca con esto? Evaluar el rendimiento de los métodos diagnósticos disponibles. Como son más sensibles, se espera que ya la mayoría de los casos que se diagnostiquen tengan evidencia bacteriológica como diagnóstico. Y se quiere evaluar de forma certificada. Entonces, el rendimiento de las pruebas en tuberculosis pulmonar versus tuberculosis extrapulmonar. ¿Qué se espere? ¿Qué se espera? Que la extrapulmonar mejore, ¿cierto? Que podamos diagnosticar muchísimo más por bacteriología los tipos de tuberculosis pulmonar en niños, en pacientes en VIH. ¿Cómo estamos nosotros? Primero, no podemos hacer la estratificación como se quisiera. Esta es una información global. Tenemos todos los casos de tuberculosis. Todos los casos de tuberculosis, el 74% para el 2019 se les hizo esta evidencia bacteriológica. Nuestro cuarto indicador que nos pregunta, entonces, es el porcentaje de sitios que utilizan un diagnóstico rápido recomendado por la OMS, pero que tiene establecido un sistema de conectividad de datos que transmite los resultados a los médicos electrónicamente y que además tiene un sistema de gestión de la información. La meta para el 2020 es que esto esté pasando ya en todos los sitios. Nosotros, desafortunadamente, no tenemos todavía esa información. Y el último indicador de nuestro primer objetivo nos pregunta si la política nacional indica que las pruebas diagnósticas y de seguimiento de tuberculosis son gratuitas para todas las personas con signos y síntomas de tuberculosis. Entonces, esto ya está indicado en la resolución. Ya cumplimos. La meta era que para el 2020 todos los países tuvieran eso. Lo ideal es que se empiecen a hacer encuestas y hacer seguimiento a los pacientes que han tenido estos diagnósticos para ver si en algún momento ellos recuerdan que sí tuvieron que pagar algo o que efectivamente esto sí se está cumpliendo. Ahora vamos a empezar a ver los indicadores que quieren alcanzar el acceso universal a las pruebas de sensibilidad. El primer indicador nos pregunta si la política nacional y el algoritmo diagnóstico indica que hay acceso universal a pruebas de sensibilidad. Entonces aquí ya tenemos la resolución donde dice que debemos iniciar el diagnóstico con una prueba molecular y que además se les debe decir si están sensibles o resistentes, deben tener una prueba de sensibilidad. Para el 2020 era todos los países, nosotros cumplimos, ya está escrito en el papel y eso es lo que se dice. El indicador 7 nos pregunta el porcentaje de casos notificados de tuberculosis confirmados bacteriológicamente con resultados para la rifampicina. La meta para el 2020 es que todos los casos que diagnosticamos con tuberculosis sepan si tienen resistencia o no a rifampicina. Eso se debe evaluar de forma estratificada por método de diagnóstico. O sea, lo ideal es que tengamos la información. Cuántos pacientes se les hizo un ESPER, cuántos pacientes se les hizo un genotype, cuántos pacientes se les hizo ABO y por cuánto se le está haciendo el diagnóstico a cada uno. Los países, como les decía antes, la prevalencia con resistencia isoniazida se debe también evaluar. Entonces, lo ideal es que tengamos el resultado de la resistencia o la sensibilidad a rifampicina y también a isoniazida. Y que lo ideal es que tengamos una información de la tendencia de la resistencia a estos fármacos. Nosotros en este momento como país no tenemos esta información. El indicador número 8 nos pregunta cuáles de estos casos que ya tienen resistencia a rifampicina también tienen una prueba de sensibilidad a segunda línea. Para el 2020 es que todos los casos con resistencia a rifampicina deben tener un perfil de resistencia a segunda línea. Y eso en nuestro país tampoco lo podemos contar todavía. Mañana que veamos los lineamientos, vamos a intentar fortalecer, pues, cómo hacer el registro de estos casos para poder mejorar esta información. Como les decía Claudia, no los vamos a pedir para mañana, pero sí lo ideal es que fortalezcamos este sistema de información y logramos evaluar todas estas cosas. Y ya vamos a empezar con los objetivos, con el objetivo 3, que es fortalecer la calidad de los servicios de laboratorio. El primer indicador nos pregunta cuál es el porcentaje de sitios de prueba diagnóstico de tuberculosis que supervisan los indicadores
de rendimiento y que están inscritos en un sistema de evaluación externa de la calidad para todos los métodos diagnósticos realizados. Dice que para el 2020 todos los laboratorios deberían estar haciendo este análisis y estar participando en la evaluación externa del desempeño. Deben participar en la evaluación externa del desempeño en todos los métodos diagnósticos. Entonces, si hacen baciloscopia, participar en un control de calidad de baciloscopia. Si hacen cultivo, participar en un control de evaluación externa de la calidad para cultivo, para expert, para todas las metodologías de primera y segunda línea. Y estos indicadores de rendimiento se deben analizar durante las visitas de asistencia técnica y los paneles de evaluación deben llegar con cierta periodicidad. Para nuestro primer indicador de los indicadores de rendimiento, como país todavía no tenemos esta información, pero sí podemos decir que todos los laboratorios que realizan alguna prueba diagnóstica participan en la evaluación externa de la calidad con el instituto. El siguiente indicador es el porcentaje de sitios que hacen prueba de sensibilidad y han demostrado competencia mediante el panel de la evaluación externa del desempeño para todos los métodos de prueba de sensibilidad realizados. Entonces nos dice que para el 2020 todos los laboratorios deben haber participado, pero además deben ser competentes, o sea que deben haber obtenido resultados satisfactorios en el panel enviado. Se van a evaluar todas las metodologías, tanto primera línea como segunda línea, por metodología molecular y convencional, y este debe realizarse al menos una vez al año. Entonces, en el país podemos decir que todos los laboratorios participan y a todos les va muy bien. Luego nos pregunta el porcentaje de laboratorios que realicen cultivo, pruebas de sensibilidad fenotípicas o genotípicas o combinación de estos que están empezando a implementar un sistema de gestión de calidad para la acreditación, de acuerdo con los estándares internacionales. Entonces nos decía que en el año 2020 el 50% de los laboratorios ya debería estar empezando a apuntar a la acreditación y que para el 2025 todos debemos estar acreditados. Nos dice que la norma en la que tenemos que acreditarnos es la ISO 15189, que si estamos pensando en la acreditación, tenemos que ir a ver si estos laboratorios ya tienen una lista de chequeo, ya tienen un plan de acción y cumplimiento de los numerales de la norma. Estos requisitos incluyen la calidad y la competencia técnica del personal. Y entonces aquí es donde tenemos que empezar a levantar esta línea de base. ¿Quiénes ya estamos apuntando para eso o no? Y el último indicador nos pregunta si nosotros como Laboratorio Nacional de Referencia en el Instituto Nacional ya estamos acreditados con esta norma. Entonces podemos decir que ya lo estamos pensando, que ya tenemos la lista de chequeo y estamos empezando a evaluar qué necesitamos. Acreditarse no es fácil. Yo creo que muchos laboratorios que ya tienen acreditación en otras metodologías y han hecho el ejercicio, pues nos pueden dar fe y nos pueden contar cómo es. Tenemos que pensar en qué metodología se va a acreditar, porque no podemos acreditar todas las metodologías al tiempo. El personal debe ser capacitado, debe ser mantenido en la institución, porque si la persona que se acreditó y sabe absolutamente todo lo de la metodología, pues lo ideal es que no se mueva y no se vaya, porque tendremos que arrancar de cero. Los recursos es costoso, contar con la infraestructura y con los controles de calidad. La meta es que para el 2020 todos los países con una alta carga de tuberculosis ya estuvieran acreditados. Y para el 2025 lo ideal es que todos ya estemos acreditados. Y finalmente, pues dejarles el mensaje. Todo tiene que ser medido, porque si no medimos y no sabemos cómo vamos, pues no sabemos qué es lo que tenemos que mejorar. Bueno, entonces, como se dan cuenta, esta presentación es muy importante para nosotros porque de algún modo nos muestra hacia dónde estamos encaminados, ¿no? Si ustedes ven, poner un algoritmo diagnóstico en este momento que em, que incluyera pruebas moleculares, no fue un capricho en realidad, realmente fue una necesidad del país y de algún modo lo que se espera es que esta necesidad del país nos permita avanzar. Insistirles con el control de calidad de pruebas de sensibilidad tampoco es un capricho del instituto, sino que nos lo están pidiendo
como laboratorio nacional de referencia. Entonces, digamos que todos los cambios también tienen una razón de ser que va más allá de lo que a veces nos imaginamos y por eso les queríamos mostrar estos indicadores de laboratorio. ¿Qué se espera a futuro? Que tanto ustedes como nosotros, como Laboratorio Nacional de Referencia, avancemos en el ejercicio de ser de algún modo laboratorios acreditados, ¿ya? Esto es como el goodwill que todos anhelamos. Ahí hay un trabajo muy largo, de pronto más para nosotros como, como Laboratorio Nacional de Referencia que para ustedes que ya han avanzado más en esto. Pero ahí es muy importante que tengamos en cuenta que de algún modo nos van a ir pidiendo que acreditemos nuestros ensayos en tuberculosis, ¿no? Y pues yo, con todo respeto, doctora Esperanza, nuevamente le comparto el link de asistencia. Me llama mucho la atención que no lo haya podido ver, pero deme un segundito para podérselo enviar porque lo hemos puesto varias veces en el chat. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que lo que nos están pidiendo es que seamos laboratorios acreditados en 15189, sobre todo ustedes como laboratorios de la red. Nada, para el día de hoy, yo creo que, y les agradezco mucho en realidad su tiempo, su devoción de estar aquí conectados. Tenemos 193 respuestas en el listado de asistencia. Yo creo que para finalizar, yo solamente les quiero decir que ustedes no se imaginan lo que para nosotros significa poder interactuar con ustedes. Realmente hacemos todas nuestras presentaciones con muchísimo cariño, que ojalá queden muy claras. A veces sonamos un poquito regañonas, pero es porque uno quiere que les quede muy claro el tema a todos. En este taller están participando todos los laboratorios de la red que alzaron la mano y dijeron, yo quiero aprender algo de micobacterias, fueron bienvenidos. Y están nuestros referentes de los 33 laboratorios de salud pública. Entonces, un lujo para nosotros poder tener una asistencia tan grande. Los esperamos mañana, también a la misma hora, con el mismo enlace, por favor. Y bueno, nada, les deseo una feliz tarde a todos y como les digo, les agradezco mucho por su presencia en estas jornadas.